el tema 4.3, que es mucho, el tema más largo era el 4.2. Inclusive en la evaluación creo que tienen 3 o 4 preguntas de ese tema y 1 o 2 de cada uno de los demás temas. Pero el tema donde hay más preguntas es en el 4.2. Bueno, en el tema 4.3 se trata acerca de manuales de proyecto en la primera parte. Vean que respecto a esto decimos que un manual lo que es una guía que debe resultar útil y entendible para el usuario, organizada y estructurada de manera adecuada para brindar dicho conocimiento. El manual de usuario, aquí tenemos sus principales funciones: aclarar dudas del usuario, evitar confusiones en cuanto al uso del sistema y minimizar las consultas a soporte técnico. Las dos primeras favorecen mayormente al usuario y la tercera nos favorece a nosotros. Entonces, el manual de software no viene a ser otra cosa sino un documento explicativo que va a establecer los detalles acerca de las técnicas básicas y avanzadas del uso del sistema. Este tipo de documentos puede ser sumamente corto, como tipo un folleto de muy pocas páginas, o puede ser bastante extenso cuando hablamos de un manual de administración y soporte técnico del sistema. Además, puede venir tanto en formato impreso como en formato digital, bien sea a través de discos que acompañen al sistema o que puedan ser accedidos a través de internet o incluso incluidos dentro de la misma aplicación como parte de la ayuda al usuario. Sus características, en primer lugar, tiene por objetivo el conocimiento, uso y aprendizaje del sistema, es decir, ayudar al usuario a obtener el mayor provecho posible de la aplicación. En segundo lugar, debe contener información suficiente y adecuada acerca del sistema, de sus funciones, de sus características, de los posibles errores que se puedan presentar, etcétera. Y el lenguaje utilizado debe ser adecuado al tipo de usuario. Vean que tienen como ventaja que son fáciles de usar y aprender, que apoyan en lo que es el entrenamiento y capacitación del usuario y que relativamente no tienen costo porque se podrían construir en su mayor parte en base a la documentación misma que deberíamos gestionar del sistema. También tiene por ventaja que ayuda al usuario a aclarar sus dudas, de que presenta las funciones y procedimientos del sistema de manera comprensible para el usuario y que brinda soluciones inmediatas a diferentes problemas que pueden presentarse, evitando con ello que el usuario tenga que perder tiempo esperando horas o días para ser atendidos por el equipo de desarrollo. Como desventaja, en primer lugar, que hay el riesgo de que el usuario realmente no lo aproveche, que no lo lea, no lo use en el momento que lo requiera realmente. En segundo, el segundo problema está relacionado con la necesidad de actualización que tiene para no perder su vigencia. Aunque esto realmente no es un problema, es como un fastidio más bien, ya que tendríamos que estar pendientes que si nosotros modificamos el sistema, deberíamos incluir también información acerca de dicha modificación en el manual correspondiente. En tercer lugar, que puede presentar ciertos problemas relacionados con su diseño y elaboración. En cuanto a esto, a los problemas de diseño y elaboración, tendríamos en primer lugar que se construya presentando información demasiado básica o que resulte imprecisa, que se elabore de manera incompleta o confusa y que no tenga secuencias lógicas adecuadas. Luego de allí hablamos acerca de los diferentes tipos de manuales. En primer lugar, según su alcance.
Tenemos entonces primero los manuales de tipo general, que permiten con un solo manual abarcar diferentes productos de una misma familia. Por ejemplo, me hace un manual general que tenga las instrucciones básicas acerca del funcionamiento de Office. Y puede también haber manuales específicos que tratan acerca de un único producto en particular, que sería, por ejemplo, ya un manual en el mismo caso que teníamos del Office, un poco más avanzado o intermedio, donde se explican características no comunes a las demás aplicaciones de cada uno de los componentes del Office, por ejemplo, del Word, del Excel, de PowerPoint. Aquí se explican en el general solamente las características comunes. Tenemos también que se pueden clasificar los manuales según su tipo de audiencia. Tenemos los manuales de instalación y configuración que suelen ser sumamente cortos, una o dos hojitas a lo mucho, donde explicamos ese tipo de información a nuestro usuario, incluido además los requisitos mínimos del sistema. Tenemos los manuales para el usuario u operador, que sería el manual estándar, el manual que les muestra las principales funciones del sistema y cómo aprovecharlo lo más posible. Y tenemos manuales para el administrador o gestor, que son manuales mucho más amplios, que contienen detalles inclusive internos acerca del sistema, para estas personas que van a encargarse de su mantenimiento. Aquí tenemos algunas sugerencias para la elaboración de manuales, simplemente estoy planteando dos. En primer lugar, conocer a la audiencia, saber quién va a leer el manual para así poder enfocarlo correctamente. Y en segundo lugar, conocer el sistema. Hay que saber bien sobre qué vamos a escribir antes de hacerlo, porque si no, los resultados van a terminar siendo terribles. Ya con eso saldríamos de la primera parte del 4.3. La segunda parte de este mismo tema está relacionado con lo que es la viabilidad económica del proyecto, es decir, con la parte de costos, etcétera. Vean que cuando nosotros hacemos cualquier tipo de proyecto, sea personal, de negocio o de tipo académico, como una tesis, debemos planificar adecuadamente lo que son sus objetivos y su alcance, a fin de poder gestionar correctamente el tiempo, los diferentes recursos requeridos y el presupuesto. Vean que a final de cuentas, nosotros cuando terminemos un proyecto debemos validar tres factores fundamentales. En primer lugar estarían los requerimientos, los cuales están relacionados con los objetivos y alcance del proyecto y se verifican mediante las diversas funcionalidades desarrolladas, las cuales deberían estar registradas en lo que es el acta de constitución del proyecto como entregable. En segundo lugar, tendríamos que también validar lo que es el tiempo. Aquí especialmente se hace énfasis en lo que es la fecha de culminación del proyecto. Y esto se verifica a través de lo que es el cronograma como entregable. Tenemos también que verificar los costos, los cuales representan el monto total en dinero invertido para la construcción del sistema. Y su entregable vendría a ser el presupuesto. Ya nosotros hemos hablado bastante de requerimientos, hemos hablado un poco durante el curso acerca de lo que es la parte de tiempos. Nos falta tratar en este punto acerca de la parte de costos. Vean que el presupuesto no es otra cosa que un documento financiero, donde se planifican las necesidades del proyecto en términos de costos.
a fin de controlar lo que es el desarrollo de software desde el inicio hasta su final, el cual debería ser lo más coherente, exacto y realista posible. En cuanto a los elementos del presupuesto del proyecto, los podemos clasificar en dos categorías: los de tipo directo, los costos de tipo directo y los costos de tipo indirecto. Cuando hablamos de costos directos, estamos hablando de gastos de personal, es decir, el equipo de desarrollo, gastos de materiales, equipamientos, computadores, software, papelería y cualquier otro por ese estilo, y gastos de viáticos y otros. Fíjense que cuál sería nuestro principal costo cuando estamos hablando de desarrollo de software. Sería el recurso humano, sería el gasto relacionado con el personal que se va a encargar de la construcción del sistema. Cuando hablamos de costos indirectos, allí hacemos referencias a costos administrativos en primer lugar, como por ejemplo alquileres, pago de servicios, personal de limpieza y mantenimiento del local, etcétera, los cuales, a pesar de no estar directamente relacionados con el proyecto, también deben ser tomados en consideración. Y hablamos de una reserva de riesgos, que es un monto que se guarda para en caso de que se produzca alguna eventualidad. Estos dos costos indirectos pueden tomarse de manera porcentual generalmente, aunque en el caso de los costos administrativos, si se considera conveniente, podríamos presentarlo de manera detallada. Ajá. Hay que ser conscientes de que así como cada proyecto es único, también cada presupuesto de proyecto será único, porque debe ajustarse a las características del mismo. Entonces hay que estar pendientes en cuanto a eso para poder obtener a final de cuentas los resultados esperados. ¿Qué más aquí? Bueno, cuando vamos a hacer la estimación de costos, lo primero que tenemos que hacer es establecer la unidad de medida que vamos a utilizar. Luego, en base a dicha unidad de medida, determinamos el tamaño del software. Y finalmente determinamos el costo que tenga cada unidad de medida. Esto nos va a permitir determinar el costo final del software. Entre las métricas más comunes para lo que es desarrollo de software tenemos la KLOC, o sea, miles de líneas de código, tenemos la complejidad ciclomática y tenemos los puntos de función. Vean que aquí tenemos un pequeño ejemplo para cada uno. Esta primera versión basada en KLOC, tenemos dos programadores, uno de los cuales hace una versión no optimizada, más larga, más compleja y más difícil de mantener, pero como tiene mayor cantidad de líneas de código, cobra un monto más alto que la segunda versión, la cual es más rápida y más eficiente al haber sido optimizada utilizando reutilización de código, eliminando código muerto, etcétera. Vean que este tipo de métrica ya actualmente no es válido debido a lo que serían los esfuerzos que se están haciendo para la optimización de los sistemas. Aquí tenemos un segundo ejemplo basado en lo que es la complejidad del software. En este caso, nuevamente, una primera versión más compleja, más larga y más difícil de mantener, recibe solamente por su longitud un mayor pago que la versión optimizada, la cual es más rápida y eficiente.
Por lo tanto, nuevamente resulta inadecuada actualmente debido a lo que es los esfuerzos de optimización que están siendo desmotivados por este tipo de situaciones. Para evitar estos problemas, tendríamos una tercera alternativa, la que se basa en los puntos de función, es decir, en la cantidad de soluciones reales que le brindamos al usuario mediante nuestra aplicación. Fíjense que en este caso, la versión que presta mayores soluciones al usuario es por la que él realmente va a pagar más, lo cual resulta ser una forma óptima de poder valorar el sistema, resultando un precio justo y equilibrado tanto para el cliente como para el desarrollador. Hablamos nosotros también durante este tema de la metodología COSMIC, donde la misma presenta 4 principios fundamentales. En primer lugar, el software está conformado por funcionalidades y cada una de estas funcionalidades está integrada a su vez por procesos funcionales. Es como decir, el sistema está formado por módulos y los módulos están formados por sistemas, por funciones, perdón. Luego de aquí dijimos también que los procesos funcionales están compuestos por subprocesos y que durante estos subprocesos puede darse diferentes movimientos de datos. Tenemos tanto entradas y salidas cuando están relacionados con el usuario o lecturas y escrituras cuando están relacionados con la base de datos. Cada uno de estos movimientos de información va a afectar solamente a un grupo de datos. No es común el manipular todos los datos al mismo tiempo, ya sea por cuestiones de rendimiento, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de disponibilidad de recursos, etcétera. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con el señor Ruiz, con los datos del señor Ruiz, yo no tengo por qué meterme en ese momento para nada con los datos del señor Copa, porque son dos entidades diferentes. Tenemos aquí que para lo que es la medición dentro de este modelo COSMIC se basa en los diferentes movimientos de datos que se pueden presentar, donde lo mínimo para una función nueva son 2 puntos de función para un elemento nuevo, lo mínimo, y no hay un máximo establecido. Mientras que para un elemento que se vaya a actualizar, lo mínimo sería variar un solo punto de función. Nuevamente no hay máximo establecido. Ya allí, hasta ese punto, sería nuestro tema 4.3. ¿Alguna pregunta acerca del tema 4.3?